¿Cuál es la esencia de la materia en nuestro universo? A lo largo de la historia, la mente humana se ha hecho esa pregunta. ¿Cuáles son los elementos químicos más pequeños que conforman nuestro mundo? Durante cientos de años los químicos propusieron modelos de esa partícula invisible y los usaron con éxito. Sin embargo, recién en la década del 80 los humanos pudimos ver de lo que tanto se había hablado: el átomo. Estoy en el Museo de Ciencias de New York, un animado museo participativo en Queens. Este cuarzo de cristal, estos cristales han sido objeto de admiración y uso durante cientos de años. La arena, los pequeños cristales de cuarzo y el cuarzo mismo fueron utilizados en los radioreceptores. Pero como científico, cuando miro este cristal de cuarzo, lo que quiero ver es la fuente de toda esta perfección. Quiero ver sus entrañas. ¿Por qué estos planos se unen en este ángulo específico? ¿Qué es lo que lo hace transparente? Quiero separar este cristal en piezas cada vez más pequeñas para llevarlo a un microscopio que lo magnifique. Y puedo hacerlo. Cuando lo amplíe 100 millones de veces, veré el componente indivisible del cuarzo, los átomos de silicona y oxígeno. En realidad no fue tan fácil como lo pinté yo. Nos llevó 2000 años ver esos átomos. Empleando dispositivos que van desde los grandes y complejos a los pequeños y simples, descubrimos al átomo y estudiamos su estructura. Y supimos el terrible poder que encierran. Día a día, el conocimiento del átomo se aplica de diversas maneras. En medicina se analizan las señales del átomo para producir imágenes del cuerpo en vivo que eliminan la cirugía de exploración. Los reactores nucleares generan electricidad para nuestros hogares y la industria. En química, el átomo es fundamental. Por medio de nuestro conocimiento podemos predecir y controlar las reacciones químicas. Podemos desarrollar nuevas aleaciones de metales alterando propiedades para hacerlos más fuertes y más maleables, incrementando su conductividad eléctrica o manipulando su fuerza. Y ha nacido una nueva generación de cerámicas con buena conductibilidad y extremadamente fuertes. Nuestro conocimiento del átomo nos permite crear nuevas drogas y tinturas, fertilizantes e insecticidas, cosméticos y telas. Con él hemos desarrollado nuevos materiales que han sido de utilidad para cada aspecto de la vida. Los científicos usan modelos del átomo constantemente cuando investigan la química del mundo que nos rodea. Pero ¿de dónde surgió la idea del átomo? Comenzó con un filósofo griego, Demócrito. Sugirió que toda la materia estaba formada por partículas diminutas llamadas átomos. Mucho después, en el 1800, los científicos corrigieron la idea del átomo para explicar fenómenos como este. En ese entonces, los químicos decían que esas reacciones químicas específicas comprenden la combinación de cantidades definidas de material de arranque. También notaron que después de que la reacción terminaba, los materiales de arranque liberaban cantidades definidas de productos finales. Químicos como John Dalton emplearon la idea de los átomos para explicar esto, proponiendo que durante las reacciones los átomos se combinaran de distinta forma. Las ideas de Dalton fueron el comienzo de nuestro modelo del átomo en química moderna. En este modelo, el átomo está compuesto por 3 elementos y tiene 2 regiones básicas. Uno de los componentes se llama protón,
el otro es neutrón. Juntos conforman la primera región del átomo, el núcleo. El número de protones es lo que determina la identidad del átomo. Los protones y los neutrones están unidos por lazos sumamente poderosos dentro del núcleo, que es extremadamente pequeño, teniendo en cuenta el tamaño total del átomo. Por ejemplo, este es el núcleo de un átomo relativamente simple, el helio. La otra región de la estructura atómica está ocupada por el tercer componente, el electrón. Esta nube borrosa representa el espacio alrededor del núcleo ocupado por los electrones, llamado nube de electrones. El número de electrones es igual al número de protones en el núcleo. La nube de electrones es 10.000 veces más grande que el núcleo. Estos puntos centellantes representan algunas de las posibles posiciones de los dos electrones del helio mientras se mueven alrededor del núcleo. ¿Cómo se mueven los electrones? ¿Dónde están en un momento dado? Nadie sabe los detalles del movimiento de los electrones. Lo que sí se conoce son las ocasiones de hallarlos en un punto dado alrededor del núcleo en un momento especial. Cuando hay muchas posibilidades, la nube está oscura. Cuando bajan, la nube se ve más clara. Por medio de métodos indirectos, los científicos establecieron que los átomos corresponden básicamente al modelo moderno. Durante este siglo, los científicos han visto los átomos con diferentes técnicas radiográficas. En 1981, Gerd Benning y Heinrich Herrera de IBM de Suiza inventaron un nuevo microscopio capaz de reproducir imágenes brillantes de un único átomo. La primera vez que vi un átomo fue eso de las 2 o 3 de la mañana. Por supuesto, hacía la mayor parte del trabajo de noche porque el instrumental es muy sensible a las vibraciones, así que casi todos nuestros experimentos se hacen de noche o los fines de semana. Eran las 2 o 3 de la mañana y miraba esta imagen. Noté que aparecía un patrón regular que sabía que tenían que ser las posiciones de los átomos y fue mejorando y mejorando y estaba alborozado. Finalmente me caí en las lágrimas de lo feliz que estaba después de haber trabajado durante mucho tiempo, día y noche. El Dr. Robert Hammers trabaja en el Departamento de Investigaciones de IBM en Yorktown Heights. Ha hecho grandes aportes a la capacidad de reproducción de imágenes del microscopio explorador. Si desde la escuela primaria te han dicho que los átomos son las partículas más pequeñas que componen la materia, ahora que los puedes ver, parece increíblemente excitante. Este nuevo microscopio puede reproducir imágenes de 2 o 3 dimensiones o ambas y en colores. Aquí, cada cono es un átomo de silicona. Estas lanzas son los átomos del arsénico galio, un componente de los chips de computación. Y en esta imagen bidimensional podemos ver átomos de aluminio y silicona. Lo que sabemos del átomo en la actualidad es que está compuesto por un núcleo muy pequeño, formado por protones y neutrones, y que ese núcleo está rodeado de una nube difusa de electrones. Con el microscopio explorador estamos delineando los contornos de estas nubes de electrones. El microscopio usa una aguja extremadamente pequeña para trazar la forma de cada nube de electrones en un átomo, obteniendo imágenes como esta. Las imágenes de las partículas más diminutas de los elementos que nos rodean. Las imágenes de conceptos nacidos hace 2000 años. Imágenes del átomo. Una de las características únicas del microscopio explorador, además de ser uno de los pocos elementos con que se puede observar realmente los átomos, es su costo relativamente bajo y que brinda información tan valiosa. Creo que en 5 o 10 años cada departamento de química tendrá como mínimo un microscopio explorador. Las imágenes del microscopio confirman sorprendentemente el concepto moderno del átomo. Aunque mucho antes de que se pudieran ver en forma individual, una serie de experimentos habían aportado información sobre los componentes atómicos. Una de las características más importantes es la carga. La
La carga eléctrica mantiene al núcleo y a la nube de electrones unidos y determina el curso de las reacciones químicas. ¿Cómo trabaja la carga atómica en el átomo? Don Showalter lo demostrará. ¿Notan algo diferente? Créase o no, esta mañana me peiné. Lo que están viendo es el resultado de la carga eléctrica. Este dispositivo produce una carga eléctrica que se transmite por mi cuerpo hasta los cabellos. La carga eléctrica es la que los hace parar. ¿Cómo sucede? Lo que están viendo aquí son 4 pelotas de ping-pong cubiertas con una hojuela. Este es un hilo de vidrio. Si se lo frota con piel, se carga de energía positiva. La materia entonces se puede cargar de dos maneras, positiva o negativa. El tipo de carga es muy importante. Permítanme mostrarles por qué. Si tomo este hilo con carga positiva y lo paso cerca de la pelota, la carga se transfiere a ellas y miren lo que sucede. Se rechazan. Las pelotas tienen carga positiva y las pelotas con la carga positiva se rechazan. Cuando se les aplica carga negativa ocurre lo mismo. Las bolas tienen carga negativa y se rechazan. Ahora bien, ¿qué puede suceder si tomo una bola con carga negativa y la muevo cerca de estas pelotas con carga positiva? Vamos a ver, probemos. Cuando las acercamos, miren, se atraen. Por lo tanto, la carga negativa atrae a la carga positiva. Cargas opuestas se atraen, cargas similares se rechazan. Este es un concepto importante para aprender si queremos comprender el mundo del átomo. En el átomo, las cargas positivas y las negativas se atraen, manteniendo al núcleo y la nube de electrones unidos. ¿Cómo se descubrió qué componentes eran los positivos y cuáles los negativos? Un dispositivo experimental desarrollado por William Crookes nos acercó la respuesta. El tubo de Crookes produce una brillante corriente de electrones. Por medio de los campos electromagnéticos, los científicos pudieron separar los electrones. Con este procedimiento demostraron que los electrones tenían carga negativa. En un experimento similar se descubrió otra partícula. Tenía carga positiva y se la bautizó protón. Mucho después, en un experimento diferente, se halló una partícula sin carga y se la nombró neutrón. En cada átomo, un número de protones con carga positiva y de electrones con carga negativa conforman un balance. Así que la carga total del átomo es 0. El átomo es neutral. Pero el interrogante de cómo se arreglan las partículas positivas y negativas todavía necesitaba una respuesta. La primera clave vino de un experimento realizado por el físico Ernest Rutherford. Lo que ven aquí es una recreación del experimento de Rutherford. Él usó un elemento llamado polonio que emana partículas con carga positiva. Colocó el polonio en una caja de plomo como esta, con una pequeña abertura. Esta es una barrera de plomo. Tiene un agujero diminuto que permite que pase un delgado rayo de partículas con energía positiva. Aquí hay una abertura y aquí una hojuela de oro. Rodeando la hojuela de oro se halla este aro que está especialmente recubierto con un material de forma tal que cuando una partícula con carga positiva lo golpee, emita un haz de luz. Ahora bien, ¿qué piensan que pasaría si estas partículas con carga positiva se acercan a la hojuela de oro? Rutherford pensó que atravesarían la hojuela y chocarían con el aro por aquí, pero qué sorpresa le esperaba. Esto es lo que realmente pasó. La mayoría de las partículas atravesaron la hojuela y golpearon la pantalla de atrás.
pero no fueron todas. Algunas se desviaron hacia los costados y alrededor de una cada 20.000 rebotaron en la hojuela y volvieron a su fuente. Rutherford estaba anonadado. Era como si lanzaras una bala de cañón de 15 pulgadas contra una hoja de papel tisú y que volviera hacia ti. ¿Qué era lo que desviaba algunas partículas? Rutherford calculó que cada átomo debía tener un núcleo, un centro con una gran masa y pequeño volumen con carga positiva. El cálculo debía ser lo suficientemente macizo como para desviar las partículas pesadas que lo bombardeaban. Y dado que esas partículas tenían carga positiva, entonces el núcleo tenía una carga positiva para rechazarlas. Así que de tanto en tanto una partícula se acercaba al núcleo y rebotaba. Pero la mayoría de las partículas pasarían por la nube de electrones con carga negativa. El experimento de Rutherford nos brindó un modelo simple del átomo. El núcleo pesado con carga positiva y la mayor parte de la masa y en derredor los electrones negativos. Gracias a la mecánica cuántica, un avance de la física del siglo XX, tenemos idea del movimiento de los electrones. La nube está representada en este modelo. Los electrones no orbitan como los planetas alrededor del Sol, pero se mueven. A veces están cerca del núcleo, otras alejados, y por lo general podemos determinar dónde se encuentran. Los electrones, aunque pequeños, se mueven por todo el átomo y cuando dos átomos se unen, de eso es lo que se trata la química, son los electrones los que primero se unen y no los núcleos. Esa es la razón por la que la química está interesada en los electrones. Marcan la diferencia entre el carbón, el hidrógeno o el plomo. ¿Qué tienen los electrones que hacen que los átomos de una sustancia se diferencien de todos los átomos de otra? Las sustancias básicas del mundo que nos rodea tienen un número diferente de electrones en sus átomos. Estos electrones se mueven alrededor del núcleo en patrones diferentes para cada tipo de átomo. Por ejemplo, ya hemos visto cómo se mueven los electrones dentro del átomo formando una nube como esta. Aquí hay una nube diferente que parece un reloj. La nube con forma de esfera se denomina nube S, la que tiene forma de reloj nube P. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? La energía. Cada nube de electrones tiene una cierta cantidad de energía que se llama estado de energía. La forma de la nube depende del estado de energía. Si diagramáramos los niveles de energía de las nubes S y de las nubes P, se verían así. La nube P más arriba que la S, porque los electrones tienen más energía. Si se agrega energía a un átomo, es posible que el electrón cambie de forma. Cuando vuelve a su forma original, el átomo libera señales de energía. Los químicos pueden utilizar estas señales que vienen de los electrones para distinguir entre átomos de diferentes sustancias, incluso cuando estos átomos están presentes en cantidades muy pequeñas. ¿Cómo funciona esto? El análisis ambiental es un ejemplo. En nuestro medio ambiente existen muchos oligoelementos. Algunos, como el selenio, son peligrosos si se los ingieren demasiado, pero resultan esenciales para la vida humana en pequeñas cantidades. Por ejemplo, una vez en China, cientos de personas sufrieron de una enfermedad del músculo coronario. Muchos murieron. Los investigadores analizaron el medio ambiente de los enfermos. Usando técnicas que detectan las señales de energía de los electrones de elementos diferentes, analizaron el agua y el suelo en busca de algo que saliera de lo común. Finalmente, hallaron una anormalidad en el suelo. Le faltaba selenio, un oligoelemento vital. Las cosechas eran deficientes en selenio. Así no había lo suficiente en la dieta de los afectados. Esto fue lo que condujo a la enfermedad coronaria. Pero una vez que los habitantes comenzaron a consumir suplementos de selenio, se revirtió la enfermedad.
Los análisis ambientales también utilizan las señales de los átomos para detectar la presencia de elementos nocivos, incluso en pequeñas cantidades. El plomo, por ejemplo. El plomo puede entrar en nuestro medio ambiente de muchas formas. Porque se usaba como aditivo para naftas, el plomo presente en nuestra atmósfera excedía niveles normales. Mucho de ese plomo se asentó en el suelo de las áreas urbanas donde todavía está. Desde el suelo, el plomo puede llegar al suministro de agua o a nuestros alimentos. El agua también puede acarrear plomo de las cañerías más antiguas soldadas con ese elemento. Una de las formas más venenosas del plomo está presente en la pintura a base de plomo. Hasta hace algunos años, todas las pinturas contenían plomo. Si accidentalmente se ingiere una gota de pintura, el plomo se acumula en el cuerpo. ¿Cómo usan los químicos la energía de los electrones para identificar los átomos de sustancias como el selenio y el plomo? Una de las técnicas es la emisión espectroscópica. El Dr. Robert Waters es el jefe de espectroscopía atómica de la Oficina Nacional de Reglamentaciones. La emisión espectroscópica es una parte importante de la química analítica porque nos da la oportunidad de descubrir qué átomos hay en una muestra, y puede haber muchas clases diferentes en una muestra, y podemos decidir cuántos hay al mismo tiempo. La clave de la emisión espectroscópica es el color. Cuando se aplica energía a una nube de electrones por medio del calor, despide una luz que es una mezcla particular de colores. Cada sustancia es diferente. Cuando el cobre se calienta, el color es azul. Para el sodio, amarillo. Para el litio, rojo. Para el bario, un verde pálido. Estos colores o longitudes de onda de la luz pueden separarse en patrones llamados espectros. El espectro de un átomo se diferencia del de otro átomo. El plomo tiene distintos niveles de energía específicos y la longitud de onda de la luz que emiten sus electrones tienen un valor específico. Así que podemos decir que estamos en presencia de plomo y no de otro átomo. Y lo interesante es que el número de átomos de plomo en una muestra causará un cambio en la intensidad de esa longitud de onda en particular. Es decir, cuando más intensa sea la longitud de onda, mayor es el número de átomos de plomo presentes en la muestra de agua en la que estamos interesados por la investigación. ¿Qué le sucede al electrón cuando se aplica energía? ¿Cómo produce un espectro único? Aquí tenemos un electrón en una nube S. En circunstancias normales mantiene su nivel de energía, ni pierde ni gana. Esto se denomina nivel de masa. Cuando el electrón de una nube S se expone a la energía proveniente de una fuerza externa, por ejemplo cuando se lo ilumina, absorbe la energía y se altera. Si absorbe una cantidad de energía equivalente a la diferencia entre las dos nubes, ocurre algo único. La nube S cambia en nube P. El electrón sube un nivel de energía. El cambio es instantáneo y completo. No hay escalas entre la nube S y la P. Pero el electrón tiende a buscar el nivel de menor energía disponible. Es así que cuando absorbe energía y adquiere la forma P, el electrón libera energía en forma de luz de un color particular. Durante ese proceso vuelve al estado de masa, es decir, a la nube S, el nivel más bajo de energía. Pero mientras la fuente de energía esté presente, el electrón alterna entre las dos formas. Sigue emitiendo el mismo color de luz y la misma señal cada vez que pasa de un estado de excitación a uno de reposo. Para un átomo dado, en muchos casos, la diferencia de energía es específica. Entonces, en el caso de la espectroscopía, la longitud de onda de la luz indica qué diferencia de energía hay entre el nivel superior y el inferior, y por lo tanto, la longitud de onda, o el color de la luz, nos señala el átomo al que estamos mirando en primer término. Resumiendo, entender cómo está compuesto el átomo es importante para comprender química. Según el modelo actual, el átomo tiene tres componentes: los protones con carga positiva, los neutrones sin carga y los electrones con carga negativa.
Los electrones ocupan un espacio llamado nube de electrones. A cada nube le corresponde una forma distinta dependiendo del nivel de energía. Las más comunes son las formas S y P. Cuando la nube S se transforma en nube P significa que ha absorbido energía. Cuando ocurre lo contrario, se libera energía. Los científicos usan una técnica llamada emisión espectroscópica para analizar las señales de energía e identificar qué tipos de átomos están presentes. En otra exposición en el Museo de Ciencias vemos los diferentes colores que emiten los átomos en las lámparas. En este programa hemos visto la estructura de un átomo. Reconocimos las nubes de electrones alrededor del núcleo al comienzo del programa. En una imagen vieron cómo es un átomo real gracias al microscopio explorador. La química, al igual que cualquier emprendimiento humano, opera en distintos niveles. Con conocimiento parcial, incompleto, a veces no funciona. Pero aunque parezca increíble, la mayoría de las veces sale bien. 50 años antes que alguien supiera algo del átomo, se construyó una lista muy importante que resume todas sus propiedades. Esta lista se llamó Tabla Periódica de los Elementos y será el tema de nuestro próximo programa. Called the periodic table is the subject of our next program.